Bueno, en este video voy a hacer un paisaje tomado de una fotografía y lo que estoy haciendo ahora se llama nota de valor o puede ser un boceto de valores para tomar los valores principales, los conceptos sobre los claros y los oscuros de la obra. Y es una herramienta muy útil para utilizarlo a partir de una fotografía para establecer de antemano qué contraste le vamos a dar a nuestra obra. Y el contraste en una obra es muy importante. Utilizo este marcador que puede usarse, tiene la punta tipo pincel, entonces puede usarse tanto de canto, que me da una línea más amplia, más llena, y también se puede utilizar de punta y obtengo líneas muy finitas. Entonces es muy práctico, pueden tener dos, como en este caso yo utilizo uno de valor bien bajo, bien oscuro, y otro medio, y los blancos, bueno, lo que va a quedar de color más claro en la obra lo dejo del color del papel. Este boceto es tan esquemático, pero que es útil para establecer desde el principio a dónde van a estar los más oscuros y los más claros en una obra, y para saber también si el esquema de valor es interesante. Es muy útil también hacerlo cuando salimos a bocetar al aire libre, porque nos da también una información extra y nos ayuda a pensar en el contraste que va a tener la obra, que es un punto muy importante para que nuestra obra sea atractiva e impactante. No podemos dejar el contraste de lado, siempre tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestro contraste tonal. Y para realizar estas notas también podemos valernos de la escala de valores, que ya se las mencioné en el video que habla sobre el color, pero bueno, ahora se las voy a mostrar en pantalla. Y esta es la escala entonces de valores que va desde los valores más bajos, que son los más oscuros, el negro, hasta los más altos, que es el blanco, el más claro, y pasando por una serie de valores para que podamos tener una idea de una guía para los valores que tiene que tener nuestra obra. No es que tiene que tener toda esta cantidad de valores, pero con la escala nos podemos guiar y tenemos que tenerla presente. Ahora lo que estoy haciendo es un esquema de composición. Hay muchos esquemas de composición, este es uno de ellos, pero para darles una herramienta más, para saber a dónde colocar los elementos principales de la obra, se puede dividir el soporte en tres segmentos, tanto vertical como horizontal. Entonces este es un soporte que mide 24 por 30, entonces sé que verticalmente voy a tener tres segmentos de 8 y horizontalmente, como son 30 centímetros, lo divido en tres de 10. Donde se cruzan esas líneas, bueno, esos son los puntos donde debería colocar los elementos importantes de la obra o aquellos elementos que yo quiero que llamen la atención, que tengan protagonismo en la obra. Y eso me genera una composición académicamente más correcta, porque no es tan simétrica y es más interesante, más dinámica. Así que bueno, esta es una forma. Por eso utilicé la línea que es inferior, horizontal, para colocar la línea de horizonte, para hacer coincidir la línea de horizonte. Y luego pueden ver que una de las palmeras, la parte principal, la copa sería de la palmera, en lugar de colocarla donde estaba en la fotografía, la estoy colocando justo en la intersección del punto superior derecho. Entonces, no significa que siempre hago estas líneas, porque nosotros a ojo podemos calcular, más o menos dividir en tres partes el soporte de las dos formas, vertical y horizontalmente, y luego colocar allí los elementos importantes que nosotros consideramos importantes. Y bueno, el dibujo lo hice esquemáticamente con carbón, y con un paño retiro gran parte del carbón para que no ensucie o, o neutralice la pintura que voy a colocar ahora, que voy a hacer como una base de dónde van los colores más oscuros. Voy a utilizar entonces una pintura diluida con bastante trementina, un pincel fino, y con eso podemos hacer un esquema
del boceto que vamos a realizar para colocar los valores más oscuros entonces. Y bueno, ahora también en pantalla les voy a colocar una guía que tiene la escala tonal, los 9 valores básicos, pero a ambos lados están los colores que le corresponden, cómo se relacionan con el color, porque a veces es difícil imaginarse una obra en color, saber cómo serían para realizar un contraste tonal y poder beneficiar a nuestra obra. Entonces, bueno, a la izquierda tienen los colores cálidos, el amarillo al magenta, a la derecha los fríos, verde hasta el violeta, pero tienen una correspondencia clara de cuál sería el valor en la escala tonal que le correspondería. Entonces pueden ver claramente que los rojos y los verdes están en los valores medios y cuando se van oscureciendo como el azul o el violeta ya empiezan a bajar en la escala de valores. Entonces, esto es una guía porque, bueno, para extraer las máximas posibilidades del óleo, tenemos que conocer perfectamente una serie de nociones que tienen que ver con el color, que abarcan desde cómo los depositamos en la paleta, cómo los trabajamos, hasta saber cómo se relacionan los colores entre sí. Por eso me pareció importante colocar la escala de valores al lado de los colores para que tengan una guía de qué valor estamos hablando cuando queremos utilizar un determinado color. Y bueno, aquí tienen la paleta de papel que voy a hacer una mezcla preliminar porque voy a tomar en base a la fotografía, voy a realizar los colores principales antes de comenzar a trabajar con el boceto, con el paisaje. Entonces, bueno, les voy a dejar también en la pantalla los colores que estoy utilizando, que es de la gama básica, de la paleta básica, perdón. Y en este caso lo que estoy haciendo es mezclar la obra, esta playa, este paisaje de playa tiene muchos azules, entonces estoy realizando azules violáceos con azul ultramar y carmín de alizarina para el cielo. Y también en el caso del agua, que es muy característica de este tipo de paisajes, que es turquesa, estoy trabajando con azul talo, muy poquito rojo de cadmio y blanco. Entonces, este tipo de azul, el azul talo, genera colores más hacia los verdes que el azul ultramar, que realiza mezclas mucho más violáceas. Y así como estoy haciendo en este momento, podrían hacer ustedes probar de hacer las mezclas de los colores principales que le están apareciendo en la obra que quieren realizar. No significa que voy a trabajar solo con estas mezclas, sino que son como primeras mezclas principales a partir de las cuales van saliendo luego otras mezclas, porque a medida que vamos colocando, recuerden que los colores siempre están relacionados unos con otros, es decir, son relativos al entorno. Entonces, una vez que estoy trabajando en el paisaje, en el boceto en este caso, puedo ver que una mezcla podría tener que virar más hacia lo cálido o quizás es muy clara para lo que quiero utilizar y tengo que oscurecerla. Y entonces, bueno, tengo que ir haciendo ese trabajo, pero es muy buena idea al principio, cuando uno está comenzando con la pintura al óleo, bueno, con cualquier medio de pintura, es interesante hacer estas mezclas antes porque así, libres de la preocupación de darle forma a nuestra obra, podemos dedicarnos solamente a experimentar y pensar qué colores queremos realizar. Por ejemplo, mirando mi fotografía, veo que voy a necesitar un verde muy oscuro para la base de lo que es la vegetación. Por eso, donde ven la hilera de los verdes, realicé un color muy, muy oscuro, es casi un tierra, que lo realicé con verde sap y carmín de alizarina, muy poco carmín, pues es un color que tiene muy alto poder de tinción, pero de todas formas me da este color tan oscuro que puedo utilizar como base para colocar luego superposiciones de verdes diferentes y bueno, por eso hice algunos verdes agrisados, neutralizados y otros más vivos.
Recuerden que cuando tienen un color muy vivo, muy fuerte, que puede parecer artificial, especialmente en los verdes, los pueden agrisar agregándole muy poquito de rojo porque es su color complementario y así con cualquier color que ustedes lo vean que resalta mucho en la obra, lo pueden agrisar fácilmente pensando cuál es el opuesto en el círculo cromático. Si es el amarillo, por ejemplo, lo puedo agrisar con el violeta, el verde con el rojo, el azul con el naranja y así sucesivamente con todos los colores del círculo cromático. Entonces, bueno, una vez que tenemos las mezclas, ahora vamos a comenzar con la pintura del boceto. Voy a utilizar pinceles de cerda sintética, que son un poquito más suaves que los de cerda comunes, y también algunos directamente sintéticos. Entonces, aquí una de las mezclas de azul más oscuro que realicé, que es azul violáceo, estoy colocando en la parte superior del cielo, que generalmente la parte superior del cielo es la más oscura. Digo generalmente porque a veces en el ocaso también el cielo se pone muy violeta o púrpura, rojizo en el horizonte y queda con colores a veces inclusive amarillentos arriba de todo y ahí sucede lo contrario. Pero generalmente en un día común, durante las horas del día, el cielo siempre es mucho más oscuro en la parte superior, porque es lo que está más cerca del observador. Bueno, y aquí voy sumando mezclas de los otros valores que había realizado más claros, con un poquito más de blanco de titanio. Entonces, bueno, pueden ver la utilidad de hacer varios valores de un mismo color a medida que van haciendo las mezclas, porque, bueno, sirven, por ejemplo, para hacer el degradado del cielo. Y este es un pincel que no deja tanta impronta porque es un pincel bastante suave, blando. Entonces puedo ir incluyendo el color y con el mismo pincel que lo voy limpiando con un papel, puedo ir suavizando los bordes y así generando el degradado. Tengan en cuenta que el video está acelerado, casi el 50%, para que no se haga tan exageradamente largo, pero un boceto, por ejemplo, de este tamaño, generalmente puedo trabajarlo entre 2 horas y media, 3 horas. Entonces también a ustedes tengan en cuenta el tiempo que les va a llevar. Y lo más interesante, bueno, es ir disfrutando, pueden detenerse y ponerse a pensar, por ejemplo, qué colores nuevos quieren incluir en la obra. Si van a trabajar a partir de una fotografía, por ejemplo, como es en este caso, la tengo en cuenta para el color, también para la composición, para las ideas generales del dibujo, pero no hay que sufrir mucho tratando de hacer cada detalle de la fotografía. Primero, porque nosotros, nuestra visión no es como la fotografía que puede registrar todo en perfecto detalle. Entonces, tenemos que acentuar más el contraste, sobre todo en los últimos términos, cerca del horizonte, que se hagan los detalles mucho más difuminados, desenfocados, para generar más la idea de distancia. Pero por supuesto que la fotografía, más el esquema tonal, más un boceto que hagamos en el lugar, son excelentes herramientas para sentarnos en nuestro taller a hacer obras de más envergadura. Además, también tienen que tener en cuenta que un paisaje como este, de trabajo de mancha rápida, porque también es un boceto a la prima, hecho en una sola sesión de pintura rápida, suele durar generalmente una sesión o dos, porque pueden dejar secar, por ejemplo, pueden hacer toda la base en un día, dejar que se asiente, porque no va a estar seco al otro día, por supuesto. Depende la marca, generalmente en 2 o 3 días puede estar firme el trabajo para seguir colocando capas superiores. Pero al otro día puede quedar un poco la pintura con un poco más de firmeza como para seguir colocando capas. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando un pincel que se llama Mop, que es un pincel para suavizar, para mezclar también.
Entonces, hay que tener cuidado igual con ese pincel porque puede suavizar demasiado, y puede quedar la pintura sin vida. Pero, por ejemplo, para las nubes, que tienen que ser algo etéreas, aunque tienen cuerpo y volumen las nubes, pero tienen que tener esa sensación de que son etéreas, es una herramienta bastante útil. Y si no tienen el pincel mop, pueden utilizar el pincel más suave que tengan, que igual no hay ningún problema. Bueno, pueden ver también que realicé las montañas lejanas con el mismo color de la parte superior del cielo y también le coloqué algunos toques de colores más claros para que no parezca un plano totalmente sin vida, completamente plano, para que genere un poquito de volumen en las montañas también, aunque no tengo que exagerar porque están muy lejos, se supone que no veo los detalles. Y en la parte donde va a estar el agua, las mezclas que les explicaba antes, que en este caso es azul talo, blanco y rojo de cadmio. Entonces, puedo generar estos verdes, turquesas, que ejemplifican muy bien el color del agua de este tipo de paisaje. Y bueno, les decía que un cuadro de pintura rápida como este, que no suele durar más de una sesión, se caracteriza sobre todo por la espontaneidad de la pincelada, así como la frescura del conjunto. Por eso les decía que no hay que sufrir mucho para hacer cada detalle que se encuentra en la fotografía, sino que hay que tomarla como una guía, como en este caso yo la tomé como una guía para el color, para algunos elementos de la composición. Y también, bueno, para el tema de la idea en general, de la forma, del paisaje. Pero pueden cambiar los elementos eh, hacia el lugar donde ustedes quieran, pueden sentirse libre de excluir lo que ustedes deseen desde una fotografía o también de agregar cosas o cambiar el color o la composición o la altura del horizonte, por ejemplo. Y nosotros, por ejemplo, bueno, a favor de la composición, lo que hicimos, que vamos a hacer al final en realidad, pero ya lo marqué en el boceto inicial, es que vamos a cambiar el lugar donde se encuentran las palmeras, por ejemplo, para favorecer un poquito más de colocar uno de los puntos de interés que va a tener la obra más cerca de un punto más apropiado para una composición más dinámica, más interesante. Y bueno, en la parte donde estaría la arena mojada coloqué ese gris que también se ve en la foto. Y aquí estoy colocando una base blanca, aunque después la vamos a matizar para que no quede totalmente blanca. De todas formas, no es totalmente blanca, sino es el gris de valor más alto, el más claro que realizamos en las mezclas. Estos grises están hechos no de negro y blanco, recuerden que pueden utilizarlo si quieren, pero no hace falta porque, por ejemplo, este gris, tanto el oscuro como el claro, está hecho a partir de azul ultramar, rojo y ocre. Entonces van variando las tres cantidades, por supuesto mucho más de azul, pero tienen que variar el ocre y el rojo para que no quede un color violáceo. Entonces, para que quede el tono gris un poquito más cálido, se puede agregar ocre, le agregan más cantidad de ocre. Y en este caso, bueno, por pequeñas pinceladas, nuevamente por depósitos de color, vamos colocando la vegetación del último término, que simplemente después, cuando les muestre los detalles del boceto, van a ver que son simples manchas solamente. No estoy sugiriendo nada, simplemente por colocar estas manchas, estos pequeños toques de color, puede ser de 2 o 3 verdes, por ejemplo. La base más oscura coloqué y ahora estoy colocando un verde un poquito más claro. Más adelante también puedo colocar otros verdes más claros cuando vea la relación que se genere con el resto de los planos del resto de la vegetación. Así tengo cuidado de no aclarar tanto esta parte que está más alejada.
También siempre tengan en cuenta que nosotros podemos comenzar el trabajo con un esbozo rápido, con un modelo a realizar o con un planteamiento, pero que no podemos ser tan estrictos, sino que tenemos que permitirnos una cierta flexibilidad y poder estar sujetos a cambios, porque cuando abocetamos el tema se mancha todo el cuadro con un color aproximado, con grandes pinceladas que cubren la zona, por ejemplo, en este caso yo cubrí la zona más oscura y cuando hacemos eso, a veces nos damos cuenta que el planteamiento de color se puede solucionar desde otras formas, o cambiar el dibujo, o determinar luces diferentes, sombras, otra concreción de formas. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que ser libres y poder realizar lo que nosotros necesitemos para matizar, ordenar las manchas y volúmenes, pero sin caer tanto en el detallismo, en este caso que es pintura rápida. Por eso pueden ver que en este caso de la vegetación, lo que hice fue colocar una base, la base más oscura del color que les había comentado, que está hecho con verde sap y un poco de carmín de alizarina. Entonces tengo una base para trabajar sucesivos planos de la vegetación para generarle el volumen a la vegetación con otros tonos más claros, que también voy realizando por pequeños toques de color. Por ejemplo, aquí puedo hacer un cambio en lo que es la fotografía, voy a incluir para romper un poco esta masa de tanto de estos árboles, de esta vegetación tan compacta, voy a hacer algunos árboles que estén un poquito más cerca, viniendo más hacia los primeros planos. Entonces este es el primero. Y pueden ver entonces que solamente por haciendo estos toques de verdes muy claros ya puedo generar el esquema de una copa, de un árbol, porque estoy colocando colores claros contra un color oscuro. Entonces se empieza a separar y a dar forma de un árbol. Entonces eso siempre tienen que tener en cuenta. Trabajar con contrastes, aquí puedo hacer uno que parezca estar un poquito más lejos. En el caso de las palmeras también hago simplemente un esquema, hago en este caso el valor más bajo para después poder corregir colocando colores un poquito más vivos como verdes claros o también esos característicos ocres que tienen las palmeras. Entonces, bueno, la palmera directamente ya la hice, no en la parte casi tocando el borde superior como está en la fotografía, sino más cerca del punto que hablamos cuando hicimos ese esquema de composición, que donde se cruzaban las líneas podía generar una mejor vista de lo que yo colocara en ese lugar. Entonces, por eso la palmera que es la más grande, que es la que más se ve, se sobresale, es un punto focal. Un punto focal es un punto importante que atrae la mirada del espectador. Entonces, en este caso es la palmera más grande y por eso la puedo colocar en ese lugar. Entonces, por eso les decía, el árbol que está, por ejemplo, sobre la arena, que está solo, es separado del resto de la vegetación, es un agregado. Entonces tienen que sentirse libres de poder hacer con sus bocetos lo que a ustedes les gusta, los que van sintiendo que va a ser mejor para la obra que están realizando. Y bueno, con otros toques bien esquemáticos, esta vez usando, pueden ver que uso solamente la punta del pincel, como si fuera de canto. Puedo ir dibujando esquemas de lo que serían palmeras más pequeñas porque estarían más lejos en la distancia. Y simplemente con un toque de pincel pueden sugerir tranquilamente las hojas de la palmera. No se preocupen por ser muy detallistas porque ahí sí pasamos a hacer un cuadro completamente irreal y también empezamos a empastar mucho el cuadro. Recuerden lo que hablamos, que es un trabajo de pintura rápida y de pinceladas espontáneas.
Voy colocando otros verdes muy suavemente para no mezclar tanto con el color que está por debajo. Cuando quiero colocar, por ejemplo, color sobre algo que está, ya tiene bastante empaste, como es el tema de la vegetación, que ahora voy a tener que colocar lo que sería el tronco de la palmera, lo que hay que hacer, bueno, es usar pinceles más suaves. Entonces, un pincel más pequeño y quizás con una pintura un poquito más diluida, pero no tanto, porque recuerden el tema de que en el óleo se trabaja graso sobre magro. Es decir, cuanto más avanzo en el cuadro, más aceite tiene que tener la pintura para diluirla, y bueno, las últimas colocaciones de pintura ya deben ser directamente en pastes. Pero bueno, estos pequeños toques me pueden simular el agua que está lejos. Este, por ejemplo, es una herramienta bastante útil, es una simple maderita que puedo apoyar en el borde del soporte para que la mano pueda hacer los detalles que son muy pequeños. Y estas diferentes posibilidades que nos da la técnica del óleo es precisamente poder trabajar de esta forma, con un trabajo rápido, espontáneo, pero sin perder la categoría de pintura también. Entonces, muchas veces podemos ver grandes obras de los grandes maestros que fueron también hechas con pinceladas sueltas, certeras, que salían de las manos de maestros como por ejemplo Rembrandt, que aquí les coloqué este paisaje para que disfruten de un paisaje hecho por este genial maestro holandés, Rembrandt, al óleo. Y también Goya trabajaba con una técnica de pintura rápida, aunque en ese momento no se la conocía como a la prima, pero trabajaba con pinceladas sueltas y muy rápidas. Inclusive era un maestro del movimiento, porque congelaba las escenas de una forma como si se tratara de una cámara fotográfica. Pueden ver esta obra hermosa de Goya. Y aquí les coloqué otras dos obras de Van Gogh que son muy diferentes, porque bueno, son diferentes periodos pictóricos en diferentes momentos de su vida. Entonces, la técnica rápida de la pintura al óleo es aplicable a todos los géneros, a todos los temas, pero aunque parece algo sencillo que se hace rápidamente, su dominio requiere mucha práctica y sobre todo también mucha paciencia. Bueno, pueden ver en el boceto entonces cómo realicé con una espátula lo que sería, fíjense en cómo cargo la espátula muy poquito y de un solo lado, y la utilizo simplemente apoyándola en el soporte, y luego la voy deslizando para generar como si fueran unas pequeñas ondas que se van acercando a la playa de agua. Luego, bueno, le tienen que hacer también un poquito de sombra abajo de estas pequeñas olas que llegan a la playa, para que también tengan un poquito de volumen. Y con el canto así de la espátula pueden ir colocando también pequeños toques de color a donde lo necesiten. Y por ejemplo, en la parte de la arena estuve matizando para que no sea totalmente blanca, aunque en la fotografía sí es completamente blanca, pero como me puedo tomar la licencia de cambiar los tonos, estuve matizando la arena con colores de ocre, blanco y muy poquito, casi nada de azul cobalto. Entonces, con dos o tres valores de esa mezcla, fui matizando, y también le di un poquito de volumen e interés a esa parte que va a quedar vacía con la espátula. Entonces genera un poco de relieve a la manera de lo que sería la arena real, por ejemplo. Y ahora estoy colocando un poquito de color. Pueden ver que coloqué una mezcla rojiza sobre el árbol que está en primer plano casi, y también el otro arbusto que está más lejos, que puede también ser tranquilamente otro árbol. Y también ese mismo color rojo lo coloqué al final de donde está la vegetación en la distancia, porque a donde termina la vegetación estaría aproximadamente el otro punto de interés donde se cruzan las líneas. Entonces ahí
puse unas pequeñas marcas de rojo también para generar como otro pequeño punto focal. Y ahora también con el pincel muy suavemente decanto, usando inclusive inclinado la punta del pincel, voy colocando sobre las nubes pequeños toques del mismo color que coloqué en la arena, eh, por la sola razón de unificar un poco más el boceto, porque bueno, en la fotografía también está el color completamente blanco, pero para que haya un poquito más de unidad y no sea también el cielo tan frío, pueden también hacer pequeñas mezclas, en este caso cálidas, de ocre y blanco, en el mismo color que coloqué en el primer plano, también lo repito en el cielo y eso es trabajar a favor de la unidad de la obra. Y aquí nuevamente estoy suavizando algo con el pincel mezclador para suavizar, no mucho, algo. Y luego, bueno, pueden trabajar con un pincel pequeño algunos detalles que ustedes ven que necesitan. Por ejemplo, yo veo que el arbolito está muy solo, el del primer plano, entonces podría agregar uno más, por ejemplo. Y aquí, bueno, tengo el detalle para que puedan ver cómo por pequeñas marcas y aportes de color, como por ejemplo aquí en las palmeras, hice pequeños toques con el canto de pincel y ocre, inclusive el color rojizo también muy poquito. Con la espátula también toqué el, el tronco de la palmera. Aquí está esas manchitas color rojo que les decía, donde se termina la vegetación. El agua, que es una gran extensión solamente de pintura casi plana, porque tiene sobre la pintura turquesa que había puesto en primer lugar, y superpuse otras pinceladas del violáceo del cielo. Y aquí pueden ver la textura de la arena y cómo, bueno, los troncos de las palmeras se notan mucho más por agregarle aportaciones con la espátula, usando el canto de la espátula en realidad, de colores de valores más altos, es decir, colores más claros para que haya contraste. Recuerden lo que hablamos al principio, que es necesario establecer el contraste. A veces los colores son mucho más oscuros de lo que uno piensa, de lo que uno piensa que está viendo inclusive. Pueden ver que agregué un segundo árbol para que no se sienta tanto vacío en ese lugar, pero sobre todo para darle claridad a la masa que está atrás de vegetación y también para trabajar con el interés de la obra. Aquí tienen otro detalle, por ejemplo, de cómo se comportan los valores muy oscuros y luego vamos desarrollando por pequeñas manchas. Este es todo un cuadro hecho a base de manchas, no es un cuadro realista ni detallista tampoco. Entonces, por pequeñas manchas pueden sugerir tranquilamente la vegetación e incluso diferentes texturas, como es en el caso de la palmera, que pueden simplemente por colocar pintura con el pincel y luego hice un pequeño esgrafiado como rayando a las manchas que había colocado, se generan em, la idea de que tranquilamente puede ser una palmera. Y el rojo del arbusto que hace contraste con todos los valores, porque recuerden que el rojo es un color complementario de todos esos verdes, entonces puede servir perfectamente un toque de color de la gama opuesta o de un color complementario, puede servir perfectamente para avivar todo el entorno de la pintura. Y finalmente, bueno, tienen colores complementarios también en la parte de la arena, porque están las sombras violáceas sobre lo que sería la arena que tiene un toque de ocre, un toque de amarillo ocre. Entonces ahí también se genera un color complementario. Por eso, como gran cantidad de este boceto es azul, y azul violáceo también por la cantidad del cielo, estos toques de rojo anaranjado también es un toque de color complementario
que puede ayudar más todavía a avivar el entorno. Y pueden ver también en las montañas cómo coloqué pequeños toques de color un poquito más claro. Entonces eso hace que cobren interés, que uno se imagine que pueden ser nubes que cubren las montañas, neblinas, diferente vegetación, por ejemplo. Así que bueno, espero que disfruten de su pintura y que puedan trabajar también a partir de sus propios colores y sobre todo, los animo a que ejerciten el trabajo de paleta, el trabajo de mezclas de color en la paleta, porque para manejar con soltura el color en la paleta se requiere una gran práctica. El dominio del color constituye un trabajo que requiere tiempo, dedicación, mucha paciencia, sobre todo al principio, cuando es muy fácil desanimarse. Entonces conviene realizar mucha práctica en el arte de mezclar color en la paleta y comparar con los colores reales que nosotros pretendemos buscar. Y a medida que los colores obtenidos se van pareciendo cada vez más o van teniendo una mayor relación con los colores que nosotros buscamos, entonces ahí es que vamos adquiriendo el oficio. Cuando podemos lograr determinado color, es decir, yo quiero hacer este turquesa y por medio de las mezclas los voy buscando hasta lograrlo, pero eso es oficio, eso lo da la práctica y no hay una fórmula infalible. Por eso tienen que disfrutar la mezcla de colores, porque la mezcla de el color es algo que todo pintor ama y es una de las razones, una de las principales razones por la que uno quiere ser pintor. Entonces, los animo a ir encontrando los colores que definan su propia paleta.